quienes conservan su cultura, su territorio, que cuidan la madre tierra, son los que van a pervivir en el tiempo. Los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los Arhuacos, Coguis, Huivas y Cancuamos, estamos dentro de un límite territorial ancestral que está ubicado en norte de Colombia, donde se une el departamento de Magdalena, Cesar y Guajira. La energía que circula dentro de la Sierra Nevada tiene un límite territorial también, que es la línea negra. Y la línea negra son unos hitos geográficos que demarca simbólicamente qué es la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahorita estamos contando como 52.000 arhuacos, entre niños, mayores, jóvenes, niñas, abuelos, abuelas. La mayoría de los arhuacos de cierta edad, pongámosles de 25 años hacia adelante, están en su ejercicio cotidiano. Cada quien tiene sus parcelas, cada quien tiene sus casas, sus viviendas, sus animales para la autosubsistencia. Por ejemplo, aquí podemos mirar caña, cacao, café, plátano, plantas medicinales, mango, aguacate. Entonces, en un espacio reducido, que haya capacidad de encontrar todo para poder subsistir en la familia, eso es muy importante. Las autoridades políticas están velando para el orden social, el orden territorial, el orden ambiental. Otras autoridades políticas que están mirando cuál es la interlocución que puede existir entre el gobierno nacional con las autoridades indígenas. Milenariamente el pueblo arhuaco ha conservado sus tradiciones bajo una orientación clara que está plasmado dentro del territorio de la Sierra Nevada, protegido por unos decretos, y dentro de ese territorio está el conocimiento, la sabiduría, el manejo que se le tiene que dar al cuidado de la tierra. De ahí, si hablamos del territorio, incluimos prácticamente el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida también, no solamente para la humanidad, sino para que las especies del reino animal existan también. Entonces debe existir un entendimiento de cuál es nuestra misión como humano frente a la naturaleza y frente al cuidado de la vida. Y la naturaleza ve a todos los humanos como un solo hijo. Y nosotros peleando con la herencia que tiene la madre tierra, que es para subsistir entre todos. La visión arhuaca somos politeístas como los antiguos griegos, tenemos muchos dioses, y si hablamos de los espíritus, todo tiene espíritu, una piedra, un río, todo tiene espíritu. Por eso los mamos se sientan al lado de una piedra para conectarse con las antigüedades. A pesar que esta tierra, la grandota, tiene su propio origen, su propio madre y padre. Nosotros no solamente hablamos de dioses, sino hablamos de padre y madre. El hombre se ha inventado su propia dificultad, ha limitado su libertad, el goce de la riqueza que tiene la madre tierra. Los grandes ricos o las grandes potencias viven encerrados, no ven ni la luz del sol, no tienen libertad. ¿Quién se creó eso? Ellos mismos. Nosotros somos libres, podemos dormir afuera, podemos acostarnos donde sea, irnos a bañar libre, tranquilo y gozar. La felicidad está todo el tiempo al lado de nosotros. Los mamos son personas con una preparación especial, todo bajo la ley de origen, todo bajo los documentos espirituales que está plasmado en el territorio. Tiene un espacio de gobierno donde debe ejercer su autoridad como autoridad espiritual, y los mamos de los 4 pueblos tienen claro hasta dónde llega la competencia del ejercicio tradicional y espiritual para la sanación, reparación por los
uso de los elementos que están dentro de la Sierra Nevada. El desarrollo para los pueblos indígenas es mantener intacto la naturaleza, utilizar lo suficientemente para subsistir, pero no para comercializar lo que tenemos en la naturaleza, que finalmente son los que nos dan la vida. Hacemos un gran esfuerzo para mantener lo que existe y lo que ha existido bajo el mandato de la ley de origen. La visión que se tiene como pueblos indígenas originarios de este territorio es que las nuevas generaciones, 1, 2, 3, 4, 5 generaciones más, puedan disfrutar también de los elementos que tiene la naturaleza, pero bajo la orientación de la ley de origen, que es la máxima expresión para decir que tenemos una orientación clara desde que nosotros nacimos. El atuendo arhuaco es prácticamente la representación de lo que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta. El territorio de la Sierra Nevada tiene primero el nevado, que está representado en el gorro. Luego el comportamiento ante la naturaleza no es de agresividad, no es de acabar lo que hay, entonces hay que pensar puro. Por eso la ropa todo es blanco. La mochila representa pues la riqueza, la capacidad que tiene la madre tierra para producir, para sostener el conocimiento. Y dentro de la mochila van muchos elementos propios para el ejercicio de la autoridad tradicional. Hojas de ayu, nosotros les llamamos ayu, pero comúnmente conocido por el mundo es coca. Eso es una hoja de coca que intercambiamos como símbolo de una buena amistad, una buena relación, buen diálogo que va a haber durante el saludo y durante la despedida. No solamente es chocar la mano, sino el intercambio de la hoja es la mejor representación de la cordialidad en la entrada y en la salida de unas reuniones o de un encuentro. Una planta utilizada por los ancestros para el tema de la salud. El uso que le dieron los ancestros era más ritual, pero la ambición humana encontró en esta planta sagrada una manera de encontrar la cocaína. Entonces ahí es donde prostituyeron la planta sagrada de los pueblos indígenas. Y no solamente del pueblo arhuaco, sino de todos los pueblos indígenas de los Andes. El conocimiento sobre el manejo de la medicina tradicional son facultades de personas especiales. Durante esa misma enfermedad, los mamos tienen que darle un tratamiento espiritual de a dónde se originó ese malestar, esa enfermedad, ese dolor de cabeza, esa diarrea o gripa. Eso es lo que tienen que mirar, de a dónde se originó o a dónde estuvo el desequilibrio de esta persona para que la naturaleza le llegara esa enfermedad como mensaje diciéndole de que usted nos debe y nos debe compensar. El manejo de la medicina tradicional, en la medicina espiritual o lo que hacen los manejos no tiene un formato. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, voy al puesto de salud, me dicen, tómese tal pastilla 3 veces al día. Mañana va otro con el mismo dolor de cabeza y le van a decir lo mismo. Mientras que el manejo de la salud humana, arhuaca, directamente, no tiene un formato porque depende de cuánta deuda tienes con la naturaleza. La iglesia, apoyado por el Estado, tenía el dominio de todo ese territorio. En 1916 inauguran la misión capuchina. Mi abuelo fue uno de los primeros captados para que hiciera parte de los niños colonizados psicológicamente, mentalmente, para transformar el pensamiento arhuaco.
había una gran excusa que estaban educando a los niños, pero la gente pasaba 10, 15 años en el mismo nivel. Hay una revolución arhuaca y los arhuacos deciden expulsar a los misioneros, no de forma violenta, sino de forma pacífica, bailando, tomando churros, ahí donde tienen la iglesia. Todo el mundo bailando, baila, creo que bailaron como 5 días. Y el padre que estaba ahí, no, que llegaron los diablos. Sí, nosotros somos los diablos, pero somos dueños del territorio. Ustedes, como son dioses, les corresponde a su sitio. Yo tengo unos documentos de mi abuelo, hechos a mano, que él entendió que la cultura estaba en riesgo. Pero también algunas influencias fuertes como la religión evangélica, la cristiana, que ha ido introduciéndose poco a poco, pero eso es falta de conocimiento y falta de unos vacíos que se van generando alrededor del tiempo y falta de conocimiento de sus propios orígenes y de sus propios valores. El problema más grande que vemos junto con el Estado es que el Estado no tiene una adecuación política, jurídica ni institucional para reconocer a las autoridades indígenas como autoridades ambientales en su territorio. El Estado cree que las corporaciones como Corpocesar, que son entidades ambientales, son los únicos que tienen autoridad para decir sí o no se corta este árbol, cuando nosotros vemos que es un árbol sagrado donde se quiere hacer una carretera. Entonces, el desconocimiento de la autoridad ambiental a nuestras autoridades, eso es un gran problema. Preferimos que la energía no llegue a la sierra, que las carreteras se mantengan intactas, lo que está allí, y seguir siendo pueblos originarios, ejerciendo nuestra cultura desde la ley de origen, hasta que la misma naturaleza determine hasta dónde vamos a existir.